¿Qué separa el mundo real del digital? ¿Qué uso le estamos dando a las redes sociales y a la inteligencia artificial? ¿Quién decide sobre lo que consumimos? ¿Qué problemas y soluciones nos traen las tecnologías? Bueno, empezamos con toda, che. Bueno, somos Ana, Fío y Eps. Teníamos ganas de hablar de las cosas que nos atraviesan como jóvenes y siguientes de Paraná. Un poco de manijas y un poco también porque estamos hartas de escuchar tipos hablando. Bienvenidos a una nueva entrevista de este ciclo que queremos compartir con ustedes. Nos ven por nuestro canal de YouTube, Malas y Santas Stream, realizado con el apoyo del Fondo Especial del Incentivo a la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná. Hoy abrimos este ciclo con una pregunta incómoda. ¿Por qué hay que salir a tocar pasto? Para profundizar en esta pregunta, convocamos a dos personas que no solo desarrollan su trabajo en este ámbito, sino también que lo investigan, lo reflexionan y lo ponen en discusión. Está aquí con nosotras Belén Galeto, licenciada en Comunicación Visual, diplomada en Género y Derechos Humanos, docente de INEFOP Uruguay y activista transfeminista. Y también Ana Clara Nicola, diseñadora, trabaja la comunicación institucional y política desde su presencia digital y trabaja en el equipo de comunicación de Data Género. Queremos frenar un segundo y ver qué realidades destapa esta frase de por qué hay que salir a tocar pasto, cómo la IA y las nuevas tecnologías están atravesando nuestra vida y qué podemos hacer al respecto. Bueno, ¿ustedes cómo están? Bien. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno, ¿y por qué hay que salir a tocar pasto? ¿Y qué pasa con esto de la diferenciación de la vida real y la vida digital? Eh, No sé quién quiere empezar. Muy bueno. Yo creo que no hay diferenciación. eh, ya llevamos muchos años viviendo con el concepto de la identidad digital, de nuestra huella digital, como nuestro paso por Internet, que es como nuestro paso por la vida física, vamos a decir, ¿no? Por lo menos somos una generación quienes tenemos, no sé, más de 30 años, una generación que tiene más vida vivida en ambos ámbitos que solo en el ámbito físico, en el plano físico. Em, pero bueno, hay cosas que se juegan ahí y es que el plano físico en el día a día, pienso ahora, no tiene tanto estímulo y tanta cosa adictiva y generándose constantemente. Y salir a tocar el pasto requiere que para notar que algo pasó en el pasto, después de un mes de que no llovió, vemos un cambio o vemos que la arañita tuvo muchas arañitas o alguna cosa. Hay un tiempo que creo que es lo que es humano y que es natural y es al que nos podemos adaptar. em, en lo físico y otro tiempo que es el digital, que es muy abrumador. Eh, y que tener que convivir y ser en ambos planos nos está quemando mucho la cabeza. Entonces, creo que salir del acelere y del estímulo constante eh, es lo que nos tiene que recordar. Hay gente con apps para tomar agua. O sea, el nivel de desconexión, de que no sentís sed, o sea, me parece un montón, o sea, hola. O la Entonces, ¿o disociación. por qué? Claro. Entonces, bueno, creo que por eso hay que salir a tocar el pasto, porque nos pasan otras cosas. Ya el tacto es otra cosa, no es una cosa plana, sino bueno. No, ya pronto te vas a poner el casco y vas a sentir sensaciones. Ya, claro. Sí, yo coincido absolutamente con Belén. O sea, no hay como diferenciación, ¿no? Como hay ese límite muy desdibujado y me parece que sobre todo de la pandemia hasta esta parte tuvimos un curso acelerado de qué es la virtualidad. Antes estudiábamos algunos autores que te diferenciaban bien qué era esa realidad y la realidad virtual y de repente eso cambió mucho pero para mí lo que nos está faltando también, o no sé, reformulo un poco la pregunta, porque entiendo también que el tocar el pasto lo podemos llevar como a esa desconexión que estamos necesitando mucho, ¿no? El separarnos, dejar el celular o dejar los dispositivos, hablarnos cara a cara.
que también es súper válido, pero que es muy difícil también porque ya estamos en esto, o tenemos un reloj, o, no sé, estamos muy conectados, sobreconectados, conectadas. Y en eso me parece que estaría bueno encontrarle la analogía a qué sería tocar el pasto en la virtualidad también. ¿Qué sería? Porque es como, ¿qué reglas empezamos a poner en esos territorios digitales? Bueno, entendimos que ya es casi todo lo mismo, ¿no? Entendemos que la virtualidad es un reflejo o es un termómetro de lo que pasa socialmente, pero de repente no sabemos cómo actuar algunas cosas que nos pasan y que también pasan en la sociedad o pasan de otra manera. No sé, las violencias digitales, el contacto con otros, las comunicaciones. Entonces me quedo pensando también qué sería tocar el pasto en esa virtualidad. ¿Qué necesitamos dentro de esa misma virtualidad, ese nuevo escenario o esa nueva realidad? Para también sentir que tocamos el pasto, que nos sacamos un poco las zapatillas y tocamos el pasto. Gracias por no usar ese término de mierda que usan ahora. ¿Cuál? Mira, hay uno, algo en inglés Ay, drowning, drowning, claro. sí, claro, como de la Estamos tierra. chicos, ¿hacen tocar el pasto? Sacarnos las zapatillas y tocar el pasto. Claro. Hablen bien. Claro. Vieron que se usa mucho, o sea, o por lo menos yo conocí la frase de Twitter, como esta gente que está sobrepasada de Twitter y como, como que te da un poco de gracia también, porque sí, bueno, sí, esta gente son personajes, o son avatares dentro de Twitter Tal y después cual, no sabes qué onda en la realidad. tal O cual. cuál es el parámetro también de qué es lo que está pasando. Exacto, exacto. Bueno, más o menos por ahí es. Sí, yo me quedo pensando en esto de esta antigua. Es terrible decir antiguo y pensar en 10 años. Pero bueno, esta cosa de que lo digital es menos real. Sí. Y a la vez, cómo si no sabemos o cuáles son nuestras estrategias para tocar el pasto dentro de lo digital, pero también esta doble o triple, o depende cuántas redes y en cuántos espacios virtuales nos manejemos. Pienso en esta cuestión performática de la expresión de cada persona y cómo lo virtual habilitó esto. El perfil de la persona tuitera. Probablemente si vos te lo cruzás, no sé, en la panadería, no levanta la mirada para decirle hola al panadero y por Twitter está bajando caña, o al revés, una persona que yo lo veo mucho en gente muy jovencita que por ahí conozco por el activismo, por espacios que una va habitando y que va conociendo, y cuando las conoces en persona son muy distintas, lucen distintas, Sí. se comportan distinto, y esta cosa de como la falsa creencia de que conoces a alguien porque lo seguís, y es como que toda esa perfo que llevamos cuando salimos a la calle diciendo, bueno, soy diseñadora, soy profe, soy estudiante, no sé, soy mamá, y en redes, ¿qué somos? Somos activistas, ofrecemos espacios que son un poco un césped, pienso en artistas visuales, Ujú. pienso en Tal amigas cual. ilustradoras, que digo, bueno, ok, ¿qué, ¿Qué consumimos? qué consumimos y qué ofrezco? Porque también esta También. concepción de estar produciendo constantemente, Sí. desde la foto de nuestro gato hasta el flyer de la actividad que vamos a hacer el fin de semana, también estamos Ujú. produciendo, y bueno, capaz pensarnos eso, bueno, capaz podemos producir un poco de pasto online. Tal cual. Anoten término nuevo. Sí, Y decir, bueno, para mandar la consigna. claro, ¿Cuál sería tu página online? ¿qué Digo, sembra? de pasto. Claro, ¿no? Como eso. Está bueno pensarlo, de qué ventana ofrezco o no. Sí, sumo algo a las sensaciones que vos decías al principio de necesitamos una aplicación que nos diga que tenemos sed. Eh, que también nos sentimos como ajenas a lo que nos va pasando en internet y después son sensaciones que quedan en el cuerpo. O sea, cuando nos violentan es una sensación igual de horrible que en la calle alguien nos diga algo. Si sentimos alegría por algo, queremos expresarlo, son cosas que pasan por el cuerpo y como que nos cuesta esa, ¿no? Pues esa comunicación. Claro. O sea, sí. Bien. Sí, ¿dónde lo canalizás? Mm. También, ¿no? Seguís posteando cosas
me siento mal por esto en redes. Lo hablas con alguien que capaz no te sigue o no te conoce de esa forma, pues tu vecina probablemente no te siga. No sé, en Twitter, qué sé yo. ¿Viste? Va a decir, no sabes lo que me pasó en Twitter. No, es eso, ¿cómo es la contención también? Ni idea. Muchas Ah, dudas. comente. Tendremos más preguntas que respuestas, eso está claro. Bueno, ahora queremos compartirles unos datos que encontramos sobre el consumo de redes sociales en Argentina. Quisimos que sea lo más actual y abarcativo posible. Encontramos este realizado por la Universidad FASTA de Mar del Plata a mediados de 2025. Y un poco resumidamente lo que termina dando esta encuesta, esta investigación, es que la red social más usada en Argentina es Instagram, con un uso promedio de 4 horas 24 minutos. em, el horario de preferencia es la noche, el pico semanal sea el domingo. Los principales intereses son entretenimiento y ocio, música y conciertos y noticias. Ah. Y bueno, y los principales usos son entretenimiento, informarse, trabajo, estudio, observar sin interactuar, compartir contenido propio, acceder a otra plataforma y comprar bienes y servicios. Esto un poco como para disparador para seguir profundizando puntualmente en el uso de redes sociales. Así que en relación a eso queríamos saber cómo nos atraviesa el FOMO, la inmediatez, el atracón de contenido en redes sociales, cómo aparece ahí también la obsolescencia programada. ¿Revisaron? Muchos conceptos de golpe, pues. Sí, Atracón de conceptos. Bueno, un poco también como veníamos hablando, ¿no? A mí me llama mucho la atención a veces esa necesidad que tenemos de opinar de todo. Se muere el indio, nunca escuchaste el indio y tenés que opinar sobre la muerte del indio. O sea, digo, yendo a un caso reciente. Todo hay que opinar, todo hay que manifestarse, todo hay que decir qué nos pasa con eso, como todo es una gran conferencia de prensa y creo que eso tiene que ver con el FOMO, un poco lo que decimos, ¿no? Digo, bueno, se está hablando de esto, esta es la conversación y para estar adentro tengo que poder hablar de esto. Y eso la verdad que me destroza. E inclusive trabajando en equipos de comunicación porque se cree mucho dentro de esos equipos que sí o sí hay que salir a hablar, hay que decir algo, hay que manifestarse, hay que tener una opinión. Y ahí es como una cosa, viste, como media, bueno, hay que hablar de todo, o sea, hacernos esas preguntas, poder parar y hay que estar en todas esas conversaciones o en ese interactuar o en el observar sin interactuar. Y también en qué rol elegimos sobre esas cosas, porque, bueno, ¿es un rol pasivo? ¿Qué tipo de rol pasivo? ¿Qué elegimos consumir? ¿Qué elegimos escuchar? ¿Qué elegimos observar? Y después, ¿qué elegimos producir? O sea, producir por producir. Digo, llenamos de contenido y hacemos o realmente hay un rol proactivo donde aportamos algo, donde generamos ese contenido que vos decías un poco más al principio, ¿qué damos también de eso? ¿Qué consumimos? No sé, me quedo pensando por ahí en esa línea de... Sí. Bueno, a mí me pasa mucho desde el trabajo como diseñadora gráfica, que bueno, un montón de empresas y de marcas, si no existís, si no estás en Instagram, si no tenés una publicación semanal, un poco cerró, más en este contexto que las posibilidades de que algún local cierre son altísimas. Em, y eso te lleva a un diálogo de tira y afloje constante con quien vos tenés de cliente, porque está esta cuestión de seguir la tendencia, ¿no? Sos una panadería, queremos hacer este videito. No, No, ¿cómo te explico? Sí es gracioso, pero una cosa sos vos y ahí tenés que volver, ¿no? Como este trabajo, bueno, vos que trabajás identidad y esta cosa más institucional. eh, Hay todo un trabajo y un desarrollo de, bueno, de cómo vos te vas a presentar, de qué vas a hablar, de qué no, cómo vas a hablar. Y de repente querés un reel con todos tus empleados desfilando. No sé, ¿viste? Es como, es muy difícil ese tironeo y que se confíe en que si no subís el videíto con el TikTok de la semana, no vas a vender menos bizcochos. sí. Es como creo que vuelva un poco, claro, ese FOMO de, no, bueno, pero ahora, bueno, es como, es muy difícil porque también es muy difícil sostenerlo una misma, esto, no tengo que opinar porque realmente no sé de esto,
o no sé lo tengo, pero permitite sentarte a leer, permitite leer a otra gente, pensarlo, investigar un O poco. sea, no subirse a todas así ¿Por qué porque todos somos sí. ricoteros, por ejemplo? O sea, está todo bien, sí, pero Mi respeto para quien sí lo son y quién eres, pero no lo somos hay todos. que tener una opinión formada sobre. Entonces, eso, hay como eh, esta cosa de también del consumo por el consumo mismo. Ujú. A mí me llama mucho la atención cómo en general se está yendo mucho a ver música en vivo, a niveles, a escalas que antes no existían. Otra necesidad. Después de la pandemia explotó un montón. Em, Eso a mí me llama mucho la atención, eso, me tiene ahí atenta, porque siempre consumí, soy medio melómana y siempre fui mucho a ver bandas de todo tipo, de todos lados y qué sé yo, y que ver tanta gente subida a eso me genera mucha curiosidad. Pero subida desde el, ¿cómo no vas a ver? O ¿cómo voy a hacer para ir? O Claro, para. como que todo sobre un consumo, o sea, incluso la cultura que podría ser como Es un estrés, ¿viste? otro. Claro, es como de repente, no, bueno, Pertenecer. ¿qué tanto se nos juega en estar o en haber estado? Sí, muchas veces vale más la foto que el haber estado en sí, que la presencia. Claro, pero en el consumo de casi que todo, mismo la serie, no sé, tenés que terminar de ver la serie porque bueno, porque ya terminó, ¿de qué voy a hablar la semana que viene? No Y sé. si no lo publicas en Instagram, ¿realmente existió? A mí me flashea mucho con el. Ah, yo estoy haciendo re largo. No. No, pero me flashea, por ejemplo, el Eternauta, que todos nos conmovimos, nos sentimos identificados. Y ya a las 2 semanas nadie hablaba de la serie. Era como que Una igual. semana creo que fue. Claro, sí. La Porque consumimos encima en un fin de, porque salió otra vez. salió todo suelto. No, increíble. O sea, cómo todo puede ser objeto de consumo de atragantarse, Sí, básicamente. Tal cual, tal cual. y sin demanda de atención o con la menor demanda de atención posible porque rápidamente lo tenés que entender, masticar y opinar. Y bueno, es como permitite un poco el disfrute, que algo no te guste. Esa es otra cosa que también, Claro. pam, ya me estoy yendo de tema, pero No, está muy bien porque yo les quería preguntar respecto a cómo decidimos sobre lo que consumimos, si es posible, y también si es posible producir otro sentido cuando todo parece condicionado por algoritmos. no. Siguiente pregunta. Eh, no decidimos sobre lo que consumimos. A lo sumo nos limita lo que podamos pagar, yo qué sé. Creo que sí hay una cuestión de gusto, de historia personal, de desarrollo de contexto y demás, pero si seguimos en la línea de lo que se maneja desde redes sociales, eh, de repente vos te enterás por la tele que viene un influencer que tiene 15 millones de seguidores, que en Argentina es trending topic y vos no sabes quién es. Claro. ¿De dónde salió? Entonces, ¿cómo puede ser que vos no sepas quién es? No sabes quién es porque tu algoritmo te muestra otra influencer con la misma cantidad que hace otra cosa. Entonces pienso que no. Te sentís en una Hay una burbuja. polución, claro, hay una polución tan grande que no ves lo que tenés adelante. Es muy difícil. Demanda mucho romper eso que está como elegido para vos, em, y salirte, digamos. Que ahí es donde viene la parte de salir al mundo y escuchar y llegar por otro lado, que para mí es ir al centro cultural más cercano, hablar con algún artista que conozcas, hablando de, no sé, siguiendo la música, ¿no? Hablar con la gente, que ahí sí es más difícil que se presetee lo que te va a gustar. O Claro. sea, Sí, escuchar algo que no te guste. claro. De repente ir a un festival, comerte las 5 bandas que no sabes quiénes son, bueno, desde ahí, pero solo consumiendo por redes me parece imposible. Mm, Sí, para mí también es la comunidad lo que te puede romper de algún modo esos muros o esos cercos de libertad aparente, porque
en esto que creemos, bueno, es Spotify súper libre, bueno, no, nos está mostrando, esto es lo que quiero que veas, ¿no? Como más allá de que a una le guste, no sé. A mí me gusta el folclore, pero bueno, dentro del folclore me muestra algo que también está acercado, que no es Claro. tan independiente, tan libre, tan autónomo, para dar un ejemplo de consumo cultural, ¿no? Y bueno, ni hablar las series. ¿Y qué elegimos ver? Creo que el hablar con otros, el encontrarse con esa otra edad, que nos despierta algo nuevo, que nos cuenta algo nuevo, que nos pueda traer, va a romper esos algoritmos. Creo que también pecamos, y eso me parece que hay que decirlo, de que nos rodeamos un poco de las burbujas que queremos. Pero Porque sí, cuántas charlas con libertarios tenemos, Claro. digamos, en el mundo. claro, pero que a veces está bueno encontrarse en el laburo y hablar con ese compañero que votó a Milei y que a ver qué dice para saber qué están pensando, por lo menos, qué están diciendo, cuáles son sus discursos, cuáles son sus consumos. Yo miraba, volviendo al indio, porque estoy como muy con esa, no cero fanatismo, pero como que me morfé todo el Sí. contenido. Yo sé, de toda esa gente, ¿cuánta gente habrá votado a Milei? Ujú. Y como que no es compatible con las ideas y con lo que se planteaba. Así se lo dice peronista, así se lo dice de izquierda, lo que sea, que el indio por ahí llevaban sus ideales, pero de toda esa gente es estadísticamente imposible que no haya gente de derecha ahí mismo, Claro. ¿no? Exacto. Y nosotros por ahí nos terminamos vinculando con gente que tiene hasta los mismos gustos, no sé, como que consumimos muy bien lo mismo, criticamos la misma serie. Entonces, bueno, ahí también me parece que pecamos un poco en que al final ese algoritmo lo terminamos llevando a los vínculos humanos y a veces está bueno, ¿no? Como cuando te encontrás con la familia, ¿viste? A veces un domingo le habrá pasado, es tío, ¿eh? Esas cosas como que, bueno, son esas cachetadas que te despiertan, bueno, todo esto también existe. Un poco Bueno, y un poco en relación a eso, pensábamos las redes como un territorio de disputa también, a nivel simbólico, político. ¿Quiénes están ahí disputando las redes? Los dueños. Y no somos nosotras. Claro, re importante eso porque nos olvidamos, son empresas. Exacto. Sí, son empresas que ponen la regla, que dice cuánto tiene qué proporciones tiene que tener la foto, cuánto tiene que durar el reel y a quién se lo va a mostrar. Porque también están estas lógicas de que depende de qué hables o si pones o no pones dinero en anunciar, si sos una marca, eh, o básicamente de qué hablas y qué compartís, si sos un usuario personal. em, Creo que hay una infraestructura que no es inocente, que es la misma del resto de los ámbitos que conocemos bajo el capitalismo y que las habitan, deciden y premian los dueños. Y los intereses y las formas siempre son los mismos, digamos. Entonces, sí, sí hay que conocer los medios, habitarlos y pensar cómo disputarlos, pero eh, no nos son naturales y no naturales en el sentido de, dije una palabra que es un bardo, pero bueno, en el sentido de que no nos son propias en realidad, como no nos es propio McDonald's, digamos, o sea, que romper, Claro. que A mí en ese sentido me gusta empujar un poco más los límites, entiendo que estamos hablando de redes sociales, pero bueno, hablar de territorios digitales, ¿no? Como que sí, en los software privativos y en las redes que más consumimos y conocemos, porque también están las otras, están las redes sociales federadas, hay como un mundo que se puede habitar, es un poco menos masivo, quizás, pero existe. No nos permite llegar, no sé, aparte a veces, para llegar con el emprendimiento y vender pasta frola, ahí tenés que llegar con Instagram, digamos, no puedes Claro. ir a vender en Mastodon. Probablemente no vendas nada. Pero hablar de territorios digitales, donde sí, ahí me parece que aparecen otras oportunidades. A mí me gusta pensar mucho en el terreno de Wikipedia, en ese caso, por ejemplo, como ejemplo, ¿no? Con todos sus proyectos.
y en general, como GitHub, hay como muchas cosas donde podemos empezar a producir conocimiento, compartirlo, construirlo, que también está en disputa, también se construye con los mismos sentidos de poderes, inclusive con esos grandes monstruos que mencionaba por ahí Belu y que ni siquiera podemos nombrarlos a veces, ¿no? Como grandes, bueno, Meta, no sé, como grandes marcas, pero digo, más allá de eso, bueno, tenemos que poner nuestra verdad, tenemos que producir ese conocimiento puede llegar a otros, y no abandonar esa lucha, porque vivimos ahí, estamos ahí, y bueno, hay que disputarla también. Cuando salimos a la calle, bueno, disputar también esos territorios digitales para poder apropiarse un poco, para que al menos alguien pueda llegar. Esas nuevas referencias, o sea, me pasa mucho, yo soy parte de un medio transfeminista, que es Periódicas, y bueno, a veces es hablarle a 5 personas, pero bueno, hay nuevas referencias, hay alguien que le está sirviendo, hay gente joven que te empieza a leer y que empieza a encontrar a otras personas en esos medios, otras voces, otras opiniones, y así le estés hablando a 5, ya vale la pena, digamos. Entonces, como ese poquito que se pueda construir siempre es válido, así que, bueno, nada, hasta lo estamos disputando con un montón de poderes, pero estamos, y eso es importante. Claro. No, y aparte de destacar que esas caras que no conocemos son todos tipos generalmente. Ay, Hay que decirlo. tipos blancos, heterosexuales, Sí, europeos. sí, que muy turbios. Yanqui, yanqui. Sí, sí. Bueno, y para acotar, si bien ya un poco bordeamos el concepto este de generador de contenido o creador de contenido, em, ¿por qué todos tenemos que hacer contenido en esta época? La gran pregunta. Eh, y creo que es por esto, sobre todo, yo lo pienso como una cuestión generacional porque es lo que sé, o sea, lo que sé porque es lo que he vivido, pero casi, o sea, a medida que pasa el tiempo, yo hace poco saqué la cuenta que hace 20 años tengo celular. Ah, Es una banda, sí. es una banda. Entonces, ¿cómo no voy a publicar o a hacer algo si hace 20 años tengo un teléfono en el bolsillo? Por más de que en su momento haya contado los caracteres para mandar un mensaje de texto y ahora podamos hacer un montón sobre que llaman el documento. Pero eh, es como, no te levantás un día y no tenés el teléfono como cosa ahí. Em, Después está esto, la decisión, que creo que es lo importante de que existan medios y espacios alternativos, Ujú. como son los medios comunitarios, como, em, bueno, Periódicas para mí es un laburo que lleva, ¿cuánto tiempo lleva Periódica? 6 años. 6 años, 7. y es un montón y nos da para discutir, ¿viste? Es un contenido que nos apropiamos y que podemos multiplicar, que podemos replicar, con el que podemos dialogar, en el que podemos confiar. Ujú. Entonces, creo que más allá de que yo generalmente tengo una mirada muy pesimista, sí, también creo que tiene que haber un consumo, como en todos los ámbitos, responsable y decir, bueno, ¿dónde voy a buscar la información? ¿Qué información voy a replicar? ¿Qué contenido voy a sugerir, a compartir y demás? Y bueno, elijo eh, reproducir y hacerle eco a esos medios. Entonces, si ella llega a 5 y yo llego a 2, bueno, eh, tener esa responsabilidad, porque todo lo que sea más masivo y más hegemónico y desde una centralidad igual nos va a llegar. No hay, o sea, Claro. vos no seguís ciertos medios, no seguís ciertos contenidos, igual irrumpen. Entonces, bueno, Sí, lo distinto que es que lo cuente alguien de Buenos Aires o de otro país, que lo cuente alguien de acá, de tu ciudad o de tu región, ¿te parece? totalmente. Y con otra sensibilidad, claridad. Exacto, con otra sensibilidad y con otro tiempo también. Ujú. Me parece que también la misma infraestructura que muchas veces, la mayoría de las veces, es más chica, nos permite otro tiempo eh, de análisis, de reflexión, de investigación. Entonces yo confío mucho más en alguna nota o alguna conclusión, alguna cosa que me acerque un medio como, o bueno, como Barriletes, que trabajan un montón y hace muchos años, porque va a haber un trabajo
mucho menos, como, no sé cómo decirlo, a las corridas o por meterte en la conversación que de cualquier otro lugar, más con todas las noticias falsas que hay. Ujú. Qué sé yo. Bien, Eh, agregar. sí, bajémonos de querer crear contenido todo eso. Es como no es necesario. No es necesario. Hay que aprender carpintería, Lego Claro. Pencil. Vamos a aprender un poco de plomería, que se cobra bien. No, que esto me parece que no se puede ser. Quienes quieran, todos estamos como generando contenido todo el tiempo. Hay quienes lo hacen con un poco más de seriedad, hay quienes lo hacen con un poco más de construcción. No sé si meternos con eso, pero sí me quedo con lo que dice Belu de afinar un poco esa curaduría de lo que consumimos, digamos. Como, bueno, escuchemos a gente de acá, escuchemos a gente disidente, escuchemos a gente que nos hable desde los territorios, que no tenga esas miradas tan hegemónicas. Sepamos distinguir cuando nos están vendiendo algo y cuando realmente es un relato cuidado, serio, respetado. Está difícil, porque encima ahora la publicidad te la mete en medio de... Claro, pero no sé, no sé si tengo una respuesta. Bueno, ahora queríamos hablar más específicamente de la inteligencia artificial. Quería preguntarles qué pasa con la masividad de la IA. Cuando pasó de ser una cosa de pocos a algo más del uso cotidiano. Mm, bueno, si quieren les cuento de mi experiencia como un Bien. profe. Ajá, eso es importante. Claro, Lugar donde lo... eh, yo hace 2 años doy un curso que es súper introductorio sobre el uso de la inteligencia artificial para Uruguay y eh, pasa lo siguiente. La gente viene un poco como, ¿a qué me van a enseñar de IA? Sí, yo uso ChatGPT hace rato. O esto a mí me desborda, no hay chance de que yo entienda nada. Bueno, entonces tenés como esas dos posturas cuando arrancan. Y yo lo que noto en la masividad es el uso como muy inocente y muy de juego que hay en la mayoría de las personas que al poco tiempo generan como una redependencia. O sea, de repente hay gente que no puede hacer la lista del súper si no, si no lo tiene con alguna IA o no puede responderle ni una, no intenta responderle algo, no sé, a un hijo, ¿viste? Es como, em, y por ahí el trabajo es empezar a desmitificar, a que la cosa no es magia, que no es algo tan increíble, Ah, por un lado como acercar un poco de cómo es el funcionamiento para que también empiece a haber un análisis y un planteo sobre el que es muy complejo, pero más desde lo ético de ese uso, ¿viste? Em, entonces, esto, que me parece que es muy abrumador muchas veces el vernos forzados a incorporarlo. Sobre todo porque cuando empezás a usar alguna IA, ya le empezaste a usar y ya hay alguien que lo súper domina y siempre se puede hacer algo más y el curso hace 2 años ahora ya está súper atrasado, como es tan una maratón que realmente no sé, creo que hoy me parece que lo importante es empezar a reflexionar sobre las posibilidades del uso y los límites y que son muy personales. No creo que haya una forma de usar, de no usar, que corresponda o no corresponda, sino que es muy personal. claro, sí, y me aparece mucho la palabra esto de, bueno, es una herramienta. Como una Sí. cosa de que hay que saber usarla o depende de cómo lo usás, puede ser algo bueno, algo malo. eh, no sé, ¿qué opinas, Monty? Sí, sumar a eso me parece análisis diría investigación, pero no es investigación, un poco más llano, que es
Quizá lo que se volvió masivo fue ChatGPT, OpenAI, Ujú. ¿no? Como que en realidad no sé si la inteligencia artificial como está. Claro. Bueno, sí, después vino Gemini, vino Meta, que no pudo con nada, pero fue eso, fue como el chat, fue como esta cosa del conversar, el entrenar, el que te devuelva algo, lo que se volvió tan masivo, ¿no? Porque en realidad si empezamos a pensar, ¿qué es la inteligencia artificial? No sé si ponemos a preguntar si la gente sabe. Creo que capaz que solamente te responde ChatGPT. Sí, como que esa es la respuesta. ¿Y qué entra en todo eso? Porque hace muchísimo tiempo en realidad que tenemos inteligencia artificial en los sistemas, en agentes, como vos decías, esto de que te haga la lista de súper, bueno, ok, y después que te haga una receta con lo que tenés, o que automáticamente, no sé, un evento que vos tengas te lo ponga directamente en tu calendar y te mande una notificación, y eso también es inteligencia artificial, también es inteligencia artificial que, no sé, que te recomiende algo, ¿sí? Como que algo que vos estás escribiendo y te adivine, entre comillas, lo que vos estás Claro, tipo el pensando. WhatsApp, Exacto, como el predictivo. Eso aparece mucho en los sistemas. Entonces, en realidad, esto masivo que se volvió fue esta gran corporación que logró llegar, y logró llegar de este modo, que que generó esta dependencia, esta cosa bueno, que te trae toda esa bruma de todo lo que vos decís, de las personas creyendo que hacen un montón de cosas, que dependen 100% de eso. Entonces ahí, bueno, sumar análisis de preguntas y bueno, ¿qué queremos? ¿Qué más viene con esto? ¿Qué es lo que la gente está usando? ¿Para qué? Y me parece que todavía estamos como en esa espuma alta que no permite, ¿viste? Como de que la gente pueda discernir o preguntarse otras cosas. Está boludeando y preguntándose cosas y generando imágenes con el brain rot o las novelas de frutas que de repente desaparecieron. O sea, no sé qué había, sí, pero no sé qué había atrás porque de repente desaparecieron. Bueno, como que baje esa espuma y después de saber qué realmente queda en la sociedad realmente para el... Claro. Sí, y bueno, y además de la dependencia, ¿qué otros riesgos o límites den? Como vos hablabas un poco de lo ético, lo mencionaste en un momento. Sí, en relación a esto de la CIA, está buena la distinción que hace la Titi en esto de que usar el Maps es usaría, o sea, todo está mediado, pero creo que lo sorprendente o lo que de repente es súper mágico es la cuestión generativa, que hay gente que se empezó a sorprender porque sin pedirlo, ¿no? Sin dar la indicación, sin promptear la cosa, em, ChatGPT, que es de los que están más popularizados por ahí. Bueno, ahora Gemini que se instaló en las actualizaciones de todos los teléfonos con Android también, bueno, que ahí medio compitiendo. em, Empezó a responder con no solo generación de texto, sino generación de imagen. Y ahí me parece que cuando la gente empieza a ver que se generan imágenes, que se generan PDF, archivos que pueden usar, que pueden compartir y demás, ahí me parece que hay una explosión en la cabeza diciendo, puedo hacer esto. Pero también me pasa que, a ver, qué sé yo, yo soy diseñadora gráfica. Nadie dijo nunca qué divertido voy a borrar un fondo y voy píxel por píxel, ¿viste? Nadie dijo, entonces de repente que una IA lo haga a mí me parece perfecto. Claro. Ahora, ahí me parece que el para qué lo uso, ese tiempo que ahorro, en qué lo voy a invertir, voy a vender un afiche como comunicadora visual que prompteé y lo descargué. O sea, me parece que voy a jugar lo mismo la cartelera de un súper gigante hecha con IA que mi vecina que está haciendo una feria. O sea, me parece que por eso es tan personal y a nivel profesional, a nivel educativo, mismo, em, eso, me parece que hay que empezar a dar los debates de los para qué, eh, qué nos está resolviendo, qué nos está ahorrando y qué estamos negociando, porque esto de que hay gente que cuando todas nos reímos de que en España se había cortado la luz y la gente no podía volver a sus casas porque no recordaba cómo, dijimos, pero esta gente es tonta.
Ahora, cuando yo quiero ver cómo nos va en esta ciudad sin GPS de repente, o sea, porque es algo que así como no recordamos los números de teléfono, que antes había que recordarlo, ahora nadie sabe su número de teléfono, probablemente nos olvidemos de las calles. Sí, no, a mí algo que me flashea, o sea, como toda tecnología nueva, eso, que sentí que te va quitando habilidades que Es que si no hace, Corre porque, de riesgo. claro, entonces, ¿qué negocio, digamos, en esto de, bueno, no me pierdo, pero lo voy a usar todo el tiempo? O pero bueno, requiere mucha responsabilidad. Bueno, bueno, o sea, me parece que es por ahí, es empezar a cuestionar y a preguntar qué se pone en juego con cada cosa que le delegamos Ujú. a la IA. Porque pedir cosas a la IA no me parece que sea como lo más apropiado. Creo que le delegamos a la IA. Claro. En ese ejercicio, bueno, ¿qué perdemos? ¿Qué autonomía perdemos? Ujú. Tal cual. Bien. Bueno, ahora vamos a pasar a ver un videíto y después lo vamos a charlar, ¿les parece? Hola, sabes quién soy yo, ¿no? ¿Pero estás seguro de que soy yo? Con el avance de la inteligencia artificial, alguien podría haber usado mi imagen y vos estarías siendo engañado. Pero mi imagen es mía. Nadie puede usarla sin mi permiso. Mi imagen, mis expresiones y mi voz son mis herramientas como actriz. Solo yo puedo decidir cómo se usan. Vos tenés derecho a saber si un actor es real o no. Si hizo esas acciones o si dijo esas palabras. El avance de la tecnología no puede justificar el robo o el engaño. En todo el mundo se están creando leyes o convenios colectivos para proteger nuestro trabajo. Regulemos el uso de la inteligencia artificial. Bueno, un poco ya lo verías tirando ahí diciendo, boludo. Me parece que como ahí está la implicancia política y esto de decir, bueno, no es neutro, como cualquier tecnología, obviamente, Mm. no. Es neutro Como y- así se quiere vender, también, como una cosa que viene a ser como apolítica, partidaria, e indiscutible. sí. Em, sí, esto a mí lo único que me hace pensar es en nuestro presidente Ay, sí. generando compulsivamente cosas que todavía son tan absurdas que nos damos cuenta de que son IA. Ujú. Pero bueno, ¿hasta cuándo nos vamos a dar cuenta rápidamente, no? O sea, cualquier persona menos absurda puede hacernos comer un viaje de un discurso, de alguna situación que no lo vamos a poder chequear. Entonces, Ujú. eso es No, y aparte que va mucho más rápido que el chequeo. De hecho, pasa mucho esto de que haría esa sea una opción. Bueno, no lo hagas, no te esfuerces. Te hicieron la IA. exacto, exacto. Sí, yo sumaría también que, así como el presidente, cuánto respeto para dirigirnos a él, el presidente, nos tiene como muy entretenidos en lo que genera, esos contenidos, en verse robusto, flaco y todas esas cosas claro, como una imagen muy distorsionada de sí misma para representarse. em, un poco más atrás en su responsabilidad, estamos en un muy mal momento del país para hablar de lo que dice al final la regulación, porque si en este video vemos actores, actrices hablando del derecho a la imagen, pero después podemos ser diseñadoras hablando del derecho y la autoría de lo que hacemos, fotógrafes, de cualquier tipo de profesión puede estar como en eso, ¿no? Sí. Y después ni hablar de las deepfakes, de las personas que, no sé, las desnudan y, Sí. ¿no? La violencia digital que aparece, o sea, ese mismo video lo podemos trasladar a un montón de profesiones, a un montón de situaciones, y el problema es la regulación. Y estamos como en un país que al contrario, va y le da la mano a los yanquis y vende todo, y no sabemos qué está haciendo, qué está negociando, porque desde la transparencia de decir, esta imagen fue generada por IA, que casi no existe y lo estamos pidiendo, ¿no? Como todo el Ujú. tiempo, entonces las redes sociales ahora tienen como ese lugar para ponerlo. Nos encantaría que también el gobierno pueda estar diciendo, bueno, ¿qué estamos negociando? Porque hay muchos problemas atrás de eso, o sea, desde lo que mencioné en este video hasta, no sé, ¿qué estamos regalando? Recuerden que también la guía
son grandes servidores llenos, o sea, como mucho espacio, mucha tecnología, que irrumpe también en lo ambiental, en un montón de cosas, em, y que eso no estamos sabiendo qué está pasando con ese extractivismo, que no es solo de datos, sino es de espacio, es de ambientes, de un montón de cosas. Entonces estamos en muy mal momento como país para saber qué estamos regalando a favor de tener un poquito más de acceso al chat GPT. Ujú. Claro. Pero bueno, nada, como que son riesgos súper equilibrados. Bueno, y también en relación a esto nos preguntamos qué sucede con toda esa información personal y qué tan conscientes somos de cómo se utiliza, digamos. Porque también pensando como todo eso que parece gratuito o libre y después todo lo que... Sí, yo creo que el uso sigue siendo súper inocente en el sentido de que es como consumimos cualquier cosa y también no estamos dispuestas a negociar el esfuerzo, esto de que nos puede tomar el cuestionar, el investigar, el leer los términos y las condiciones de cualquiera. O sea, no leemos los términos y las condiciones de una app normal. Normal me refiero a un jueguito. sí. Em, Entonces me parece que hay muy poca responsabilidad todavía tomada al respecto. em, y ahí entra el FOMO de que si me voy de Instagram, Se queda afuera. me quedo afuera. La demanda, la imposición, el que nos resulta inimaginable, así como nos resulta inimaginable cosechar para almorzar, porque vas al súper y está, Claro. ¿no? Y decir, bueno, ok, pero no ir al súper implica que yo haga cuantas otras cosas, ¿no? Y esta cosa de, no, bueno, pero con lo digital no sé qué, te ahorras tiempo, que también es otra trampa, porque no lo estás invirtiendo en cosechar, por ejemplo, tampoco lo estás haciendo, ¿viste? Entonces, bueno, el correrme, el negociar, el volver al efectivo, por ejemplo. ¿Quién está dispuesto a volver a manejar efectivo realmente? Ahora, el no manejar efectivo demanda que absolutamente todos nuestros movimientos físicos, de a dónde pagaste, a qué hora y qué consumiste, están registrados. Sí, yo la verdad que en eso, inclusive en eso que se dice mucho de ese tiempo, que el sumo también, viste, nos van a quitar el laburo. Yo la verdad, hoy laburé 12 horas, que a mí me sacan un poco de laburo. Y encima yo estoy bárbara, la verdad, que vengo y me digan, no. Más allá de eso, me parece que hay que ser muy críticas en eso que estamos consumiendo y que hay un extractivismo de datos y hasta dónde estamos dispuestas, como decía Belu. Ya entregamos todo hasta el alma a las aplicaciones, esos términos y condiciones, pero bueno, no dejar de ser crítica. No sé, hay autoras muy conocidas, no sé, como Margarita Padilla, Paula Ricaurte, que hablan de esto, de la descolonización de los datos, de Internet, de pensarnos como mujeres o disidencias de Latinoamérica, ¿no? Porque también no es lo mismo, nos está hablando ese varón heterosexual, yanqui. Esas imágenes que se producen son con esos estereotipos. Es cómo nos ve una persona de ese otro mundo, que no somos nosotros. O sea, cómo ve a un gaucho esa persona, cómo ve a una feminista, cómo ve a una lesbiana, toda esa representación y ese estereotipo son esos datos que en realidad ni siquiera lo estamos construyendo nosotros. O sea, lo está construyendo. No sé si ustedes prestaron atención que el chat GPT y ese tipo de chatbot nunca te va a decir no sé. ¿Y quién dice no sé? ¿Quién nunca dice no sé? El varón. Como, en ese sentido, como, bueno, nos está hablando un varón de muy lejos de nosotros. Entonces, bueno, mínimo hacernos preguntas en ese sentido. Y aprender a promptear, por Dios. Pongan siempre al final, si no entendés, no inventes. Claro, sí. No. Y por favor, señor Juan ChatGPT, no inventes si no sabes.
Bueno, y ya ahora para empezar a cerrar, queríamos situar esta temática en el trabajo de cada una y nos quieren contar cómo se aborda desde el campo de la comunicación. El uso de la IA. Sí, de la tecnología, un poco como ya redondear todo lo que veníamos hablando. Bueno. Te- Em, yo sí creo que la cuestión tecnológica es una herramienta que habilita, democratiza, em, invita a la producción. No sé, hay un ejemplo que es Godzilla en Santa Fe, que se estrenó el año pasado, que a mí me parece que a todo el mundo le dio ganas de salir a filmar. Sí. Creo que esa posibilidad de qué hacemos con lo que tenemos está buenísimo y que, bueno, me parece buenísimo que a nivel tecnológico, a nivel eh, se pueda. Em, Siempre me parece que está buenísimo tener el ojo muy puesto en el hágalo usted mismo, es Ujú. explotarnos a nosotros mismos, es aislarnos y es convencernos de que podemos y no necesitamos a otros, ¿no? Hay unas movidas muy interesantes que se vienen dando en el ámbito cultural, que es esto de frente a la inteligencia artificial, inteligencia colectiva. eh, de o sea, no comprar eso, del emprendimiento, de como artista o como sea, que todo podés, como podés, en el sentido de que accedes a la cosa, Claro, que al una software. cosa ya está meritocrática. Claro, lo hagas en soledad, aislada. Creo que esa es la trampa que hace que cada vez tomes, muchas veces por necesidad, pero muchas veces por convicción, un montón de tareas que podrías delegar, charlar, intercambiar. O sea, me parece que pasan esas dos cosas y que está bueno siempre eso, pensar que estoy delegando, que estoy negociando y qué charla, qué intercambio, qué experiencia que pase por el cuerpo me estoy perdiendo, Ujú. ¿no? Eh, me parece un poco eso y bueno, lo que veo como desde parte del diseño y de la generación de imágenes específicamente, eh, me dio como no sé cómo decirlo, pero como un nivel de literalidad y de llanura en la cosa que me parece aburridísimo. Veo que hay mucha cosa que es más de lo mismo y que para decir, no sé, explotó la promo, escribo explotó, hago que el objeto que vendo explote porque se lo pido a la IA. Es como, ¿no? Es como todo muy obvio, muy redundante y eso es de una pereza, tanto de quien genera y le gusta lo que le devolvió la IA, me parece terrible, como de quien consume, Todo masificado. todo me parece aburrido, no pedir, no demandar nada, Claro. Sin no tener un criterio. no tener un criterio o sí, o no cuestionar, no proponer, ¿no? Creo que hay que insistir en proponer. Claro. De lo distinto, desde buscarle la vuelta. No sé, vengo teniendo en los equipos con los que trabajo esas discusiones. De che, ¿no será muy obvio esto? ¿Eh? Sí, sí, hay que probar, hay que experimentar. Eso me parece que es una realidad. No pueden quedarnos afuera, al menos desde los lugares que trabajamos nosotros. Porque bueno, también hay cosas que nos vienen a facilitar, como decías vos, el sacar un fondo, sinceramente, no sé, el tapón de clonar era algo que te llevaba horas y son trabajos que se reducen y que no vale la pena invertir el tiempo ahí, sino, bueno, más vale en la creatividad, en las otras cosas que necesitemos. Y en eso hacemos muchas preguntas, saber que bueno, me parece que ya es un hecho y lo podemos saber muy bien, que esas grandes empresas, esas grandes corporaciones son cajas negras, no sabemos qué hay adentro de esas tecnologías y no sabemos qué hay detrás de esas tecnologías. Pero cuando nos ponemos a mirar y a ver otras experiencias, podemos conocer qué tipo de equipos trabajan atrás, si hay equipos diversos, si hay mujeres, si hay gente con perspectiva de derechos humanos, para que esos sesgos no van a desaparecer,
pero al menos se van a elaborar de otra forma. O sea, recordemos que muchas de esas plataformas, herramientas, se nutren de lo que le damos. Entonces también es, bueno, si hay equipos diversos atrás, quizás tuvieran en cuenta qué cosas, qué materiales, qué perspectivas le dieron, qué información le dieron para que eso te devuelva algo un poco mejor, empezar a hacernos esas preguntas. Como decía hace un rato también, bueno, que somos mujeres o disidencias latinoamericanas y que eso también nos ubica en otro lugar de poder y de alcance, saber qué le damos, qué nos sacan, hacernos preguntas, como analizar un poco más, ser un poco más exigente quizás, y después la soberanía tecnológica, no me parece poco, em, no sé, qué dejamos en la nube, qué hacemos que, no sé, hay varias herramientas, por ejemplo, que ahora lo que viene es a que se instale localmente y que quizás que si conocemos los equipos que están atrás, sabemos que hay un cuidado de la seguridad digital. Entonces, en ese sentido, podemos confiar en que, no sé, a mí me generó mucha cosa también dentro del medio, tuvimos esa discusión, la transcripción de audios, porque a veces termina por una pereza o justamente por este ahorro de energía o de tiempo, le estás dando un montón de datos y un montón de privacidad en una nota que uno cuando la escribe y cuando la edita, con la perspectiva de derechos humanos, perspectiva de género, puede editar y sacar todos esos datos sensibles, ¿no? Claro, No sí. termina publicando. Y hay cosas que también se pierden del registro, que una IA capaz que ¿Entendés? una pausa o una palabra que no la interpreta, pone otra cosa y ya. Pero y también le diste todo ese audio. Claro, O sea, sí. igual le diste toda esa información Claro. cruda, ¿entendés? ¿Y con quién confiaste? Sí. De hacernos esas preguntas, qué tiene que pasar por ahí, qué necesitas sentarte vos con los auriculares, escribir y hacer esa edición y pensarlo. Pero bueno, si entras también como en ese rollo, es como, bueno, no querés grabar, no querés hacer nada. Claro. Pero bueno, capaz que volvemos al diálogo, a la charla, digo, pensando de la comunicación y que también sea, bueno, capaz que un cuadernito donde yo anote algunas cosas, donde nos miremos, donde charlemos. Nada, volver un poco a las bases y a saber que lo que podemos dominar y saber qué hay atrás. Eso me parece como muy importante. Claro. Bueno, ya un poquito como cerrando esas ideas, quería preguntarles cómo podemos pensar un futuro o presente futuro sin demonizar ni tampoco romantizar las tecnologías, IA, redes sociales. Y a mí, yo volvería a un punto que trajo la Titi a la mesa, que es la intervención del Estado. Ujú. Em, Me parece que hay que ver y abrir la atención a qué está pasando en otros países donde hay prohibiciones de uso de celulares a menores, de prohibición de uso de redes sociales, donde hay limitaciones en los accesos, donde hay penas, hay regulaciones sobre derechos de autor. Hay que regular. Es como, me parece que la única forma es esa, es mediando y es exigiendo ese cuidado, que obviamente son, lo que está pasando es que son tecnologías y herramientas que avanzan tan rápidamente y están al alcance de todas las personas a una velocidad que no permite ni que nos pongamos a reflexionar qué pensamos, ¿no? O sea, se ve en todos los ámbitos, vos ves en los ámbitos de las casas de estudio, en el estudio formal, que los docentes tienen que ir adaptando, tuvieron que adaptar los planes a la virtualidad sin pestañear, digamos, o sea, sobre la marcha. Ahora hay que adaptarlos a el uso de la IA, contemplarlo, no contemplarlo, penarlo, no penarlo. O sea, no hay tiempo No, porque se vuelve un tema para ya que claro. para un lado o para otro, Entonces, debe ocupar. hay que hacerlo Ujú. y me parece que la forma de no romantizarlo es hacerlo lo antes posible. Siempre vamos a estar tarde, bueno, no importa, pero bueno, eso, ir consumiendo críticamente y tomando las decisiones de políticas públicas que correspondan. Ujú. Sí, yo coincido con eso, con la regulación, me parece que es importante, no sé por dónde es, sé que en algunos países eso está sucediendo, pero bueno, habría que como sentarse a verlo un poco
mejor y ver cuáles son esas experiencias. Y después también como exigir la mano humana, ¿no? Como en el proceso, en eso que delegamos y bueno, quizás que al menos haya una intervención, haya un momento donde esté ese humano, o en tener que terminar de editar y de ver y de decidir y de, no sé, dar ese último ok, y eso desde, no sé, desde lo que usamos para la justicia, de lo que usamos por medio de comunicación, de lo que usamos para la docencia, que no todo sea totalmente automatizado. Me parece que eso nos puede devolver un poco de, bueno, ok, me ayudo con esto, es un agente que me puede resolver algunas cosas, pero atrás de eso hay un humano tomando decisiones, más allá del prompt que le dio a, no sé, a ese chat o a esa herramienta. Y después acercarnos a espacios que están pensando otra cosa. O sea, no sé, existe la red feminista de Latinoamérica y el Caribe, donde hay personas, disidencias, mujeres por sobre todas las cosas, feminidad, que están pensando una internet distinta, donde se está generando inteligencia artificial, nuevas herramientas que escapan del ChatGPT o sé, de las grandes corporaciones como hablábamos hace un rato. De mi parte participando de modo laboral en data género, pero bueno, se construye, pensamos otras cosas, data que tenga que ver con gente de Latinoamérica y que esté construyendo cosas distintas, acercamos a esos espacios, a ver que hay gente que está construyendo conocimiento sobre eso. Me parece que son formas de mitigar y de no demonizar, como decía, porque bueno, está acá. Las redes sociales, la inteligencia artificial. Entonces, bueno, ser muy crítica, pedir un poco más y sobre todo acordarnos de la soberanía tecnológica en los espacios que estemos y transitemos, que cuando es gratis nos está cobrando con nuestros datos, básicamente es un poco esa la lógica. Entonces, saber bueno, ser conscientes de todo eso que nos va pasando, pero bueno, al menos que siempre esté un humano. ¿Vieron el chatbot cuando te atiende tipo el banco, eso, que en algún momento te atiende un humano, como le terminas pidiendo por favor, y me parece que eso es necesario. Bueno, ¿cómo estamos? Sí. Llegamos. Qué bueno. Llegamos a este cierre y para cerrar queríamos hacer una pregunta más personal y libre interpretación. ¿Por qué Mali y por qué Santa? La más difícil. ¿Por qué mala? Ay, qué sé yo. Qué difícil. Por querer incomodar todo el tiempo. No sé, como por insistir en preguntar cosas, por cuestionar, por discutir. Y Santa. Porque la comunicación asertiva hace que uno no se dé cuenta que lo están bardeando. No sé, creo que eso. A la gente le cuesta más responder la Santa. Güey. Sí. Todos nos ignoraron. Más que mala. Me mataste. ¿Por qué Mario? ¿Por qué Santa? Porque queremos mala, porque queremos salir de la regla. Y eso se ve socialmente como, no sé, dentro de esos patrones que nos intentan. Siempre uno le está buscando como la vueltita, o a lo libre, o a lo, no sé, a lo colectivo, esto por otro lado, esto puede haber otra forma. Y termina siendo como la mala de esa hegemonía que nos intentan meter, ¿no? Entonces, bueno, me parece que con orgullo, mala desde ese lugar. ¿Y por qué Santa, Ay, Sí, o no sé, o lo bueno. lo bueno es la convicción. Me parece que va por ahí, que es saber que, como decíamos hace un rato, así sean 5 personas las que te escuchan, a las que le puedas transmitir una cosita distinta o que puedas dialogar colectivamente, me parece que en ese sentido estamos convencidos de lo que hacemos, por eso estamos acá, atrás de cámara y por acá también. Por eso creo que ustedes también están construyendo este espacio y bueno, me parece que eso es muy válido. Así no, después me escuchen 5, va a estar bien. Ahí va a estar los chicos que Este espacio también existe gracias a quienes lo hacen posibles, gracias al PECAC por acompañar este proyecto, a Kevin que está del otro lado operando, a Evs y Fío que están ahí dándolo todo. Bueno, gracias Titi, gracias Belu por haberse sumado hoy, al Gato Negro por abrirnos las puertas para poder encontrarnos y grabar. En un mundo que nos quiere dóciles, ser malas es desobedecer y ser santas muchas veces es sobrevivir. ¿Te animás a otro capítulo?